Bienvenidos a todos al taller de Lili. Mi nombre es Liliana y este es el trabajo número 4 de este año 2020. Quiero mostrarles esta caja que tengo aquí, que vamos a hacer un trabajo, vamos a decorar la caja. Ustedes pueden utilizar la caja que más les guste. Nosotros vamos a decorarla pensando en una caja guarda todo. Pero les doy una idea, también puede ser que ustedes decoren la caja para hacer una caja especial para infusiones. Ahora que está muy de moda tantas infusiones diferentes, pueden dividirlas por casillero por dentro de la caja y colocar todos los sobrecitos de té, ¿sí? Ahora sí, vamos al trabajo. Antes que nada, les voy a presentar los materiales. Ahora sí, vamos a comenzar. Ustedes habrán elegido su caja. Una vez que tenemos la caja, ya decidimos que vamos a utilizar, que tenga tapa, ¿sí? Sino estas cajas que les mostré en el video anterior, que son cajas que vienen las empanadas o también algún electrodoméstico, la pueden pedir o pueden comprar una caja en cualquier papelera, que son muy económicas. A esta caja, así como está cerrada, vamos a pasarle una mano o dos de base acrílica blanca. Vamos a comenzar, vamos a tomar una pinceleta y vamos a comenzar a pintar sin miedo toda la caja en este color blanco. Como vieron en la lista de materiales, vamos a hacer un decoupage con volumen. Bien, ahora nosotros tenemos que tener una servilleta de decoupage y a raíz de la servilleta vamos a preparar los colores para la base de la caja. Como ven, ya le dimos una mano, en este caso le di una mano a la caja, a toda la caja, pero a la tapa le di dos manos, porque la caja era marrón. Muy bien, acá, como les mostré antes, teníamos el acrílico verde, rojo, también el amarillo y el negro. ¿Por qué? Porque a base de la servilleta que ustedes tengan, es lo que nosotros vamos a ir preparando los colores, para poder unificarlo después con la servilleta. En este caso tengo rosa, tengo verde, en el fondo de la servilleta tengo un gris, y lo único que voy a hacer es preparar esos colores, que es muy fácil. Primero blanco de base, le puse una pizca de rojo, una pizca de amarillo y lo mezclé. Con la mezcla que hice le agregué una pizca de amarillo y a la mezcla misma que hice una pizca de amarillo más. Entonces se fue intensificando. Y un gris con la misma mezcla que hice, una pizquita de negro. Y ahí tenemos los tonos para poder pintar la base, que es la tapa. Vamos a mojar el pincel, lo secamos a penita y vamos a ir haciendo unas pinceladas muy sueltas, pinceladas cruzadas. Le vamos a agregar de la otra mezcla que hicimos más oscurita la caja de esta manera, y si no tienen este tipo de caja, muy bien, forran lo que es la tapa. Ya le hicimos un matizado, como vieron, y ahora lo que vamos a hacer es, una vez seco, vamos a colocarle cola vinílica. Yo en este caso uso cola de carpintero, pero también pueden usar Mosh Posh, que es para este tipo de técnica. Vamos a colocar en toda la superficie. En este caso yo voy a hacer también en las alas que tiene esta caja, que van hacia adentro. Y lo que voy a hacer, porque está muy espeso, voy a agregarle un poquito de agua en la tapa. Vamos a preparar así, porque si queda muy espeso va a hacer burbujas y lo que no queremos es que pase eso. Entonces voy a colocar un poquito de agua, vamos a correr esto,
y un poquito de cola vinílica. Esto es lo ideal para que la servilleta quede bien adherida y no haga burbujas. Ahora sí, aunque tendría que haber hecho esto con una pinceleta. Ahí está. Bueno, así vamos a ponerle en toda la caja. Colocamos la cola vinílica a lo que es la base de la caja, la tapa, y ahora vamos a sacarle el papel blanco que tiene detrás de la servilleta. Esto no nos va a servir, pero sí nos va a servir para otro trabajo, así que lo vamos a guardar. Y este tiene dos papeles blancos, si no me equivoco. Algunos vienen con uno, algunos vienen con dos. No, viene con uno, a ver. No, vienen con dos, así que vamos a sacarle la otra. ¿Ven? Este está más agarrado. Le sacamos. Ahí. Vamos a sacarle ahí, para que ustedes puedan ver. Muy bien, un poquito vamos a ahí está. Muy bien, una vez que tenemos esto, nosotros vamos a elegir qué queremos poner en la caja. A veces hay gente que pone toda la servilleta completa, pero en este caso vamos a ver. Entonces yo lo que voy a hacer es mojar el pincel y lo que quiero sacar es la parte que tiene los pajaritos estos o colibríes. Entonces sacamos así. La idea es disimular el corte, porque con tijera se notaría mucho. Ahí está. Y ahora con cuidado vamos desprendiendo esa parte. ¿Ven? Acá en este caso, ahí. Ahí está. Y acá lo sacamos. Muy bien. Lo sacamos y ahora podemos colocarlo así o podemos, que a mí me va a gustar más, sacar alguna parte de las rosas. Ya separamos esta. Ya tenemos todo preparado, los recortes de servilleta, así que vamos a ir ubicando donde nosotros nos guste o el lugar que elegimos para colocar las servilletas, los recortes, eso tan bonito de rosa. Y acá tenemos otra. En este caso lo voy a poner en esta esquina. Tenemos porcelana fría y está teñida en color rosa. ¿Por qué? Porque acá tenemos nuestras flores, ¿no?, rosas. Entonces nosotros para hacer volumen vamos a tener que tomar una flor, cualquiera que sean iguales. En este caso son monocromáticas, así que no va a haber problema. Y lo que vamos a hacer es aplastar esta porcelana fría que tenemos acá. La aplastamos un poco. Y vamos a tomar, a ver, yo en este caso voy a usar esto para estirarla. Ahí está, un palo de amasar, yo porque es muy grande y la porción de masa es muy chica, entonces me sirve. Ahí está. Una vez que tenemos esto así, podemos ahora sí elegir qué motivo. Si queremos que en el centro quede el volumen, en el costado. Yo en este caso voy a hacer un pimpollo y lo voy a recortar así, no muy al ras. Y también vamos a recortar una rosa abierta. Podemos hacer varios igualmente, no es necesario que sea una o dos. Entonces lo tenemos ahí. A esta porción de masa me voy a aplanar un poquito más y ahora voy a sacarle los papeles blancos que tiene, como hicimos anteriormente. A ver qué. Vamos a colocarle un poquito de cola vinílica
en este caso está diluida con agua, y vamos a colocar así. La sentamos. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es con alguna tijera que tengan, un cúter, puede ser también. Estoy buscando pasta. Yo en este caso lo voy a hacer con el cúter para sacar el excedente. Lo voy a dejar un ratito del lado a ese y voy a ver si entra un pimpollo. Acá habíamos recortado uno. Bueno, no importa, vamos a recortar otro. Acá está. Y vamos a aplanar un poquito más esto para que quepa bien. Y está, volvemos a la cola vinílica. Vamos a sacarle los papelitos blancos. Y a ver, ahí está. Y así hacemos el volumen. Preparamos primero esta parte. No me cuesta, ahí está. Ahí está. Hacemos lo mismo, lo ponemos ahí. Tenemos las flores con la porcelana, ¿sí? Y siempre las tenemos que teñir del mismo color que ustedes tengan su servilleta de papel. Entonces yo voy a colocar acá, voy a poner cola vinílica sobre la flor, la voy a colocar, voy a acomodar, hago presión y todos los bordes los voy a aplanar hacia abajo, ¿sí? En esta caja lo que voy a hacer es correrlo un poquito, porque acuérdense que yo después tengo que abrir y si no me va a quedar todo pegado. Ahí está. Ahora queremos poner una más grande, bueno, hacemos lo mismo. Vamos a colocarle sobre el diseño la cola vinílica, vamos a colocar la flor ahí, la vamos a ubicar más o menos y vamos a aplanar todos los bordes, que quede como adherido a la superficie. Lo pueden hacer en cajas de fibra fácil, pero el caso es que quiero mostrarles cómo podemos reciclar todo tipo de caja sin necesidad de comprar. Ahí está. Ahora vamos a hacer un tercero y yo en este caso quiero ponerla en el centro y pongo ahí y hago el mismo trabajito. Una vez que tenemos las flores, ya está lista para barnizar. Pero bueno, este es un trabajo completo de decoración de una caja. Miren qué hermoso está. Entonces, ahora vamos a decorarla, mejor dicho, vamos a colocarle un barniz. Podemos usar barniz mate o barniz brillante. Yo en este caso voy a colocar un barniz semimate. Y vamos a hacer de una manera muy práctica. Vamos a tomar con abundante barniz, vamos a colocarles por encima. Esto después queda traslúcido, no se nota, como ven el líquido es blanco. Pero ya con esto nos va a quedar bien protegido. Vamos a hacer un graquelado muy chiquito, ¿no? En dos esquinas, en los laterales de los costados de la caja. Lo que voy a hacer, mostrarles de dos formas. Hay un producto que se pone que es graquelador de un componente. Entonces lo que hacemos es, de esta manera, vamos colocando el graquelador, lo dejamos actuar un ratito, apenas 2 minutitos, y en el otro lado lo que voy a hacer es mostrarles cómo queda con cola vinílica. Vamos a colocar de esta manera, siempre para un sentido, ¿sí? Y ahí está. Vamos a dejarlo orear un ratito y vamos a volver a colocarle la pintura para que vean el graquelado.
Con la vinílica lo que voy a hacer es colocar abundante acrílico en pinceladas. Más chicas las pinceladas, más chico el graquelado. Más grande las pinceladas, más grande el graquelado. Dejamos así y lo vamos a dejar. ¿Tiene que ser abundante? Tiene que ser abundante para que cuando se abra se note. Si ponemos una capa muy finita se va a notar muy poco. Y ahora vamos al otro. Vamos a colocar de la misma forma. Lo voy a hacer en pinceladas más espaciosas, más largas. Ahí está, ¿sí? Y no retocamos, dejamos así, vamos a dejarlo secar para que esto graquele. Ahora, para una vez que nosotros terminamos de decorar las laterales, vamos a colocarle dimensional para que tenga aún más brillo. Podemos colocarle a toda la flor y de lo contrario podemos, estamos esperando que baje un poco esto, solo en el contorno. Este dimensional está un poquito espeso. Cuando es así, vamos a tomar un pincelito. Y vamos a tratar de desparramarlo. También pueden utilizar vidrio líquido. También queda muy bien. Yo voy a hacer, como está muy espeso, voy a abrir la boquilla. Y le voy a colocar por encima. ¿Ven? Que no cae. Entonces, esto mismo lo vamos a desparramar. Cuando se seca no se notan las pinceladas. Y lo vamos a hacer así. Y van a ver que cuando esto esté bien seco, que más o menos en 6 horas, van a ver qué hermoso que queda con el brillo. A este ya le colocamos. Vamos a ponerle a este otro. Y aquí ya tenemos la caja prácticamente terminada. Espero que les haya gustado este trabajo. Si es así, compartilo en tus redes sociales, deja tu comentario y también te pido que si no sos suscrito al canal, que lo hagas. Así vamos creciendo y esta comunidad va creciendo. Un beso enorme y hasta el próximo video. Chau, chau.